Bienvenidos a la mesa, nomás los saludo y voy a un corte primero a la mesa de los miércoles. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Aquí, buenas tardes. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Pepe. Abrazo grande, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias. Don Pepe, querido, nomás deja una provocación para el corte, ¿no? Mira, Joaquín, pues todo esto del procurador, la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, es un show, un espectáculo político. Es como, así como las carretas que se paseaban cuando llevaban al cadalso a los que iban a la guillotina. Es un espectáculo político montado por el gobierno de la República. Bueno, pues con esto voy a unos anuncios y regreso a ver qué dice Roy. Pues seguramente va a decir que no, y a ver qué dice René, que va a decir que vamos a ver. Continúa. Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Ahí está la provocación de don Pepe. Roy. A ver, don Pepe dice que el asunto este de Murillo Caram es solo un show. A ver, yo lo que voy a decir es un show, pero no solo un show. O sea, ojalá fuera solo un show. Ojalá fuera un show que apagáramos la televisión y el día siguiente hubiera otra cosa y no pasara nada. No. Tiene muchas más implicaciones y muchas más graves que solo ser un show, que solo búsqueda de popularidad. Tiene muchas más implicaciones que solo una búsqueda de ventaja electoral, política o de aprobación. No. A ver, están acusando a un fiscal de desaparición forzada y en la mañanera utilizan frases que implican que ya juzgué y ya culpé. Cuando dicen, diga quién le ordenó fabricar la verdad histórica. O sea, ya está juzgando que fabricó la verdad histórica, no que investigó mal, no, porque pudo haber investigado mal y haber creído una verdad que no era, pero no, fabricar la verdad histórica y además que alguien se lo ordenó. Ya está juzgando, es decir, la implicación que tiene va más allá. Cuando dice que no se hagan juicios mediáticos, ¿qué más juicio mediático que hacer eso en la mañanera? Y el que al fiscal se le juzgue al ex procurador, se le juzgue por eso, es como si dentro de unos años viéramos a alguien pidiéndole a López-Gatell quién le ordenó no comprar vacunas, quién le ordenó no vacunar a los médicos, quién le ordenó no vacunar a niños, o sea, que dijera por qué, porque es culpable. O sea, no, este sexenio también ha habido varias masacres. Acordémonos los fusilamientos que hubo del crimen organizado contra otro grupo en Michoacán, y que una La de Guanajuato. La de Guanajuato, que llegan y que una investigación llega de que como investigaste mal y dijiste una conclusión que no era cierta, te ordenaron fabricar una verdad, así que te metemos a la cárcel. Yo creo que va más allá de un show, tiene implicaciones mucho más fuertes como precedente y como la aplicación de la justicia que estamos viendo, una aplicación de la justicia que se está haciendo más en medios que en el tribunal. René. Sin duda alguna coincido con lo que dice Roy, pero lo afirmado por don Pepe no deja de ser una verdad constante y sonante. Sin duda alguna, estamos ante la más alta expresión, bajo la premisa de que el poder es para ejercerlo, de un despliegue del poder, del Código Penal como instrumento del aparato de Estado y de la clase gobernante, en un triple golpe de carácter de historias, de verdades jurídicas, verdades políticas. Ahí hay un golpe mediático, sin duda alguna, que se materializa y se traduce, Joaquín, cuando digo triple golpe, en una granada de fragmentación que con sus impactos pega en la línea de flotación, no solamente de la oposición en general y de los llamados adversarios del presidente, sino en concreto también de la llamada alianza. La conclusión del informe lleva a que es un triple golpe, como menciono, en esos términos político, mediático, de impactos múltiples, y que es difícil de imaginar
que estas últimas decisiones no hayan sido tomadas bajo la égida y el beneplácito presidencial. No se demerita la investigación, Joaquín, pero todo indica que sigue siendo y seguirá siendo ante todo una decisión de carácter en la alta gran dimensión. Don Pepe. Que todo indica que sigue siendo ante todo una decisión. Permíteme, don Pepe. Mira, Joaquín, ahora sí me inclino ante la sabiduría de nuestro gurú Roy Campos. Ahora sí, aunque me preocupa, pero estoy de acuerdo con él. Hablé de un espectáculo, sí, pero con este espectáculo, el gobierno del presidente López Obrador da un giro muy peligroso para la democracia. Es un giro porque es una vendetta no solamente política, es una vendetta ideológica, porque la verdad de Murillo Caram, la verdad histórica, la quieren reemplazar con una verdad ideológica que fue urdida por los grupos radicales de izquierda a los cuales quiere complacer el presidente en este momento y que lleva a su gobierno por una ruta muy peligrosa, tan peligrosa, Joaquín, que hoy en la mañana esgrimió el argumento de que hay que hacer a un lado todo el debido proceso y todas las formas jurídicas, cuando que, Joaquín, la única protección que tenemos los ciudadanos de a pie frente a los abusos de poder son el debido proceso que debe respetar la autoridad jurídica, el poder judicial y el poder ejecutivo. El debido proceso y las formas de la ley es lo que debe respetar el gobierno, pero si lo quita como quiere el presidente, que se haga para un lado para hacer juicios sumarios, no justicia expedita, juicios sumarios, entonces, Joaquín, nos está llevando por una ruta muy peligrosa donde solo vamos a depender, como en el circo romano, de que el emperador ponga el dedo así o lo ponga así. El Roy, te hablan. A ver, yo no sé si sea ideológica la venganza, es más, no sé si sea venganza. Lo que sí sé es que en el último mes hemos visto en la mañanera, lo hemos visto porque digamos que es la tribuna presidencial, ¿no? O sea, cuando decimos la mañanera no es ni siquiera despectivo, no, es la tribuna presidencial donde todos los días habla el presidente, impone tema e impone su punto de vista, ¿no? Él lo pone como derecho de opinar, sí, pero es el presidente, no es cualquiera de nosotros. Bueno, el caso es que en un mes ha mencionado que si Peña Nieto, que si por ahí una investigación, lleva al de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora sale a Ayotzinapa pues muy a tiempo el jueves en un informe valioso, porque sí, el Encinas sale y dice el Estado reconociendo como crimen de Estado en opinión de él, pero es el Estado diciéndolo y embarrando a una institución como el Ejército, al que luego el presidente suaviza diciendo que los males de Bueno, en ese mes el presidente ha ratificado su narrativa. ¿Cuál es su narrativa? El pasado importa más que el presente. No volteen a ver lo mal que estamos, sino volteen a ver por culpa de quién estamos así. Es decir, mantener el pasado vigente en forma permanente para estarlo castigando. ¿Y qué mejor hecho que Ayotzinapa? No que el exprocurador, que Ayotzinapa. Dar la sensación de que se investigó y se va a calcular a los verdaderos culpables, y los verdaderos culpables no fueron los que lo mataron, sino los que protegieron a los que los mataron. Y entonces eso genera una narrativa muy poderosa a favor de López Obrador cuando estamos a 8 días de la presentación de su cuarto informe del 1 de septiembre o a 22, 23 días del discurso magno histórico que va a dar desde Palacio, desde el balcón de Palacio, con motivo de la independencia. ¿Va a ser del balcón del Palacio, Roy? No sé, pero bueno, va a aprovechar el 16 de septiembre. Sí. Bueno, oye, que ahí así lo hizo también mi Roy cuando invitó al presidente de Cuba, ¿te acuerdas? Sí, hablaron dentro del Palacio. Digo, en un salón. Había recepciones. Oye, y que ese día también se va a aprovechar, en teoría, para pasar la Guardia Nacional de Seguridad al Ejército. Pues sí,
Así se comentó en el previo de una reunión de seguridad, y el 70% de los efectivos que van a desfilar van a ser soldados vestidos, uniformados de policía, de Guardia Nacional, pues. Sí, sí, sí. O sea, que se 20% de militares. Sí, se va a concretar algo que ya existe, ¿no? La Guardia Nacional está formada por militares. Así es. René. Aquí, Joaquín, hay algo que se va tornando realmente no deseable, que ante un caso de tan alta relevancia y tan profundamente delicado por sus connotaciones e implicaciones, vaya quedando la impresión de que a pesar de lo realizado por dar respuesta a deudos, familia y sociedad con esta investigación exhaustiva, que no haya un esclarecimiento concluyente del caso, teniendo tantos elementos, el mismo y el rigor que tiene la investigación misma, aunque en muchos se empareje con la anterior, como para don Pepe. Pero sin duda alguna, Roy, el punto ideológico es que todo esto le da rentabilidad política sin duda a Palacio y al propio presidente. La cuestión es que calificar esto de crimen de Estado lleva un desafío muy grande, que lo primero que hace es la pregunta: si es crimen de Estado, ¿es desde la más alta esfera, desde el jefe de gobierno y de Estado, o desde los jefes? La pregunta es: ¿se llegará hasta allá para esclarecer realmente esta infamia de aquel septiembre fatídico? Aquí la cuestión es que en política, como se dice, no hay coincidencias, y esto coincide con un sinnúmero de actos más que ha venido preparando el presidente y sus estrategas para ir apuntando hacia lo que es su tono de cómo está tocando la partitura, y en la cual se inscribe también esto, que son tono de política electoral y tono de qué es lo que viene más adelante en las elecciones del 22 y del 24. No se puede sustraer de ello, Joaquín. Política es tiempo. Política es tiempo, ha dicho el presidente López Obrador. Claro. Entonces, Joaquín, lo que está haciendo es usar todos los instrumentos a su disposición para, ya no solamente está desmontando el aparato institucional del Ejecutivo, va a empezar a desmontar el aparato que tenemos de la división de poderes, porque esta ofensiva contra el debido proceso es un intento de desmontar el aparato jurídico legal que nos da la Constitución y las leyes de la República. Ese es el intento que está haciendo para poder centralizar el poder como él lo concibe. Él concibe que el poder tiene que depender de la voluntad del Ejecutivo Federal. Y ahora intenta desmontar las pocas defensas que tenemos los ciudadanos frente a los abusos de poder. Y ante los abusos de poder, sin el debido proceso, Joaquín, esta ofensiva del presidente López Obrador nos va a dejar a los ciudadanos de a pie en la indefensión. Mira, de este tema, Pepe, de este tema, no es la primera vez que el presidente se inclina por la justicia diciendo hagan a un lado la ley, ¿no? Que la ley es el instrumento que tenemos para defendernos, y no es la primera vez. De hecho, textualmente dice: cuando tengas que decidir entre la ley y la justicia... ¿Qué tiene que ver que no sea la primera vez? Dice, no lo dudes, dice, decide por la justicia. Y el día de hoy incluso... Bueno, pero ahí está también la otra, Roy, de que a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la... Por favor. Y otra vez mandando consejos a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y hoy les dice a los jueces, dice que no solo apliquen la ley, dice, no solo apliquen la ley, busquen la justicia. De alguna manera le está diciendo, aunque violen la ley. ¿Cómo le va a recomendar a un juez que viole la ley? ¿No? Porque eso es lo que está haciendo. A menos que, porque el presidente de alguna manera la ley sí le ha estorbado, y más ahora que no tiene forma de modificar la Constitución. El caso, lo que hizo con el Tren Maya, de declarar de seguridad nacional, es una forma de decir: violó las leyes que me obligaban a presentar impacto ecológico, ¿no? ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional y con eso me salto todo. De alguna manera sí tienes razón ahí, Pepe. Es un presidente creado que
creado en la época del PRI, porque así era la época del PRI, presidencialista, centralista y sin equilibrios, donde el presidente manejaba sobre todos los poderes y todos los gobiernos locales. Esa fue la política que aprendió a hacer el presidente y la añora. Sí, es cierto, la añora. O él te diría, tengo prisa porque ya me voy. Y si la ley me impide hacer lo que quiero el cambio, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y es lo que está haciendo, muy a la carrera, tratando de hacer todo, porque le quedan pocos, 2 años y fraccioncita de gobierno. René, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que ha mencionado Roy, pues a nadie llama a sorpresa. A estas alturas se sigue constatando el gran poderío del presidente y en los hechos, en la realidad, nadie se asombra ni se llama sorpresa que por definición propia estamos ante el ejercicio de poder de un líder, un presidente que pone este falso dilema entre la justicia y la ley. No, la justicia se sustenta en el acuerdo que existe hasta el momento en una constitución y en un Estado de Derecho y en la ley misma. Hay una baja intencionalidad, sin duda, más allá de que le guste o no le guste al presidente ante una actitud de un presidente que todo quiere que se haga su voluntad sin cuidar la forma del entramado constitucional. El hecho es que seguimos asistiendo a la construcción de un líder fuerte de tendencia autocrática y descentralización y concentración de poder hiperpresidencialista. Aquí, retomando lo que mencionaba también don Pepe, Joaquín, quería decir esto, que en todo esto es muy importante, quería decir nada más esto de esto, que en todo esto es muy importante una opinión de un profesional como funcionario de la seguridad y como político, Omar García Harfuch, que dice que ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Yo creo que eso es concluyente en muchos sentidos. Sí, mira, sí, pero al final de cuentas lo que cuenta es cuál es la voluntad de la clase política, no solamente la de Morena, también de la oposición, hasta dónde están dispuestos a defender el sistema democrático. Porque si algo se empezó a hacer desde los años 90 fue empezar a despojar a la presidencia de las facultades que Jorge Carpizo llamó, y el presidente Miguel de la Madrid también las llamó así, las facultades metaconstitucionales, las que estaban implícitas para la clase política que el presidente ejercía. Esas se le han ido acotando conforme se reforman, se crean organismos autónomos, se le crean limitaciones al poder omnímodo que tenían los presidentes. Eso es lo que se está desmontando la democracia, es lo que no acabamos de entender, es un asunto ideológico, están desmontando la democracia y abriendo el camino y la puerta no sé a dónde. Bien, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. Bueno, de este tema nomás quiero decir que no podemos estar sujetos a la aplicación de la justicia. La de la ley sí. La justicia es personal. No podemos estar sujetos a que alguien diga que es justo y que no es injusto, ¿no? En un juicio, el que gana siempre dice que hubo justicia, el que pierde dice que no hubo justicia. No, pero mientras nosotros estamos en estos dilemas bizantinos, el ciudadano vive un México. Y en el México real, la inseguridad está desatada, los periodistas están siendo acosados, más de la mitad de los trabajadores no tienen prestaciones, y hoy se dio un dato de la inflación donde sigue subiendo y sobre todo motivada por el incremento en alimentos. Eso sí es México y eso sí es lo que la gente está viviendo y no este tema. Así es, tienes toda la razón, el México real. Gracias, mi Roy. René, rápidamente una conclusión. Sí, Joaquín, como dije, en política no hay coincidencias. La toma de decisión presidencial de la que hemos estado hablando, por fuerza de los hechos, se inserta en una atmósfera, en este contexto al que hace relación Roy. Yo lo llevo al estado situacional de las cosas en un contexto
donde el gobierno en sus políticas públicas tiene altísimos déficits de eficacia y donde, aunque el presidente ha negado, es indudable que sí existe también alto déficit de seguridad, de gobernabilidad y de estabilidad en una parte muy importante del territorio mexicano. Esa es la realidad, más lo que está presente ahí en referencia a la inflación, a la economía, a la educación, a la inseguridad misma. Aquí hay un gran distractor de la crisis, de esta crisis, y hay un detonador, como dije, de una granada que impacta sobre todo a la Alianza Va por México, y la partitura del presidente está en ese tono electoral de 22-24, rumbo al cuarto informe de gobierno, como bien mencionaba Roy, Joaquín, y en el llamado a la proclama anticipada, la proclama Maciosare de soberanía, independencia y patriotismo del 16 de septiembre, a inflamar el espíritu nacional que también le paga a líderes políticos en el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Joaquín. Abrazo grande a la audiencia. Don Pepe. Gracias a ti. Mira, Joaquín, ahora sí estoy en total desacuerdo con Roy. No puede ser bizantina una discusión para defender la democracia, porque está vinculado al México real del que hablan, al México real de la inseguridad y de la crisis económica que la vemos enfrente, que la está padeciendo la gente. Está vinculado porque el presidente quiere todos los instrumentos en su mano y no va a resolver la crisis económica con más democracia, ciertamente, pero sí tenemos que tener eso clarísimo. Sin democracia, la inseguridad va a ser el gran fracaso de este sexenio. Así de simple. Así de simple. Pepe. Mira, y le hablan. Sí, no, ya que me sacaron de onda. Mira, Joaquín. Aquí tengo tres frases. Una, la indignación moral del oficialismo. La indignación moral que se manifiesta por los muchachos de Ayotzinapa es una indignación moral que se parece mucho, la hacen con tal soberbia que se parecen al publicano del Evangelio de San Lucas, que se dan golpes de pecho dándoles gracias a Dios, que ellos son santos y puros y no son pecadores como somos todos los demás. La otra, Joaquín, que es una frase: en estos tiempos oscuros hay que enfrentarlos con la frase del gran filósofo de México, el filósofo de Güemes, quien decía: el que tenga marranos, que los amarre, y el que no, pues que ni mecate come. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Gracias. Aquí tuvimos un problema, pero ya estamos bien. Sí, don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Fonseca, muchas gracias. René, don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casados, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Le tengo